La que está escrita, que donde hay dos o tres congregados en su nombre, yo estoy en medio. Así que en esta tarde, mis hermanos, voy a ser yo, por la gracia de Dios, que va a traer un pequeño consejo. Así que vamos a ponernos en pie, todo el que pueda, y tomaremos el libro de Juan, el capítulo 2, comenzando por el versículo 13 hacia adelante. Y dice así en Juan, capítulo 2, 13 hacia adelante. Estaba cerca la Pascua de los judíos, y subió Jesús a Jerusalén. Y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas allí sentados. Y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos, y las ovejas y los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas y volcó las mesas. Y dijo a los que vendían las palomas: quitad de aquí esto, y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Entonces acordaron los discípulos que está escrito: el dinero de tu casa me consume. Vamos a ver qué dice. Padre Celestial, en esta tarde, Dios mío, Señor, tú has puesto algo en mi corazón, Dios mío, Señor, para traer a tu pueblo, Padre. Pero yo no soy nada ni merezco, Padre Celestial, de estar ante tu presencia, Dios mío. Por eso me encomiendo en tus manos, Señor, para que tú me des las palabras adecuadas, para que tú, Señor, me ayudes a poder decir lo que tú quieres que diga, y aquella carnalidad, Dios mío, Señor, que está en mí, apártala y échala, para que no intervenga en esta tarde para hablar palabras, Dios mío. Ayuda también a mis hermanos a comprender tu palabra, Dios mío, y a ponerla, Dios mío, por obra en práctica en nuestros corazones. Y también te ruego, Dios mío, que seas tú, Padre, el que me ayude a también predicar el mensaje para mí mismo, Dios mío. En nombre de Jesucristo, gracias porque sé que lo vas a hacer. Amén. 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 Vamos a tomar asiento. Bien. Esta escritura, mis hermanos, nos habla de que nuestro Señor Jesucristo fue a Jerusalén porque estaba cerca ya la fiesta de la Pascua, que manda la ley de Moisés que la tienen que celebrar. Y de que, yendo nuestro Señor Jesucristo al templo, que es allá en Jerusalén, se encontraba, vio en el templo a los mercaderes, a los cambistas, a los que vendían los animales allá, haciendo sus negocios. Y el Señor Jesús a esto no le gustó. Y entonces salió de él, naturalmente, quitar todo aquello que no era conforme a la palabra de Dios. Porque dice su palabra que su casa era llamada casa de oración. Y eso no era una casa de oración, sino que era una cueva de ladrones. Entonces él apartó todo eso de ahí. Y cuando lo hizo, sus discípulos se acordaron de que su palabra decía: el celo de tu casa me consume. Ahora, mis hermanos, en el mundo sabemos que los celos no son de Dios. Porque los celos no es lo mismo que la envidia. Porque yo puedo tener envidia de una persona extranjera, del coche que tiene, puedo tener envidia de su casa, del dinero que pueda llegar a tener y de cualquier cosa, porque la envidia tiene envidia de todo. Pero en los celos, mis hermanos, uno no tiene celo de todo, sino que solo tiene celo de aquello que ama, de aquello que quiere. Por ejemplo, digamos, en mi casa somos 3 hermanos y una hermana. Si mis padres quieren más a uno de mis hermanos más que a mí, como yo quiero a mi madre, como yo la amo, yo tendré celos, porque mi madre quiere más y mi padre quiere más a mis hermanos que a mí. Pero yo no puedo tener celos de una persona extranjera porque yo no la amo. De esa misma manera, el Señor Jesucristo es celoso porque lo ama. Y si no le amara, no le celaría. Porque la persona celosa quiere todo para sí. Yo, mis hermanos, quiero todo el amor de mis padres para mí. Yo también quiero a mis hermanos, pero yo, por decirlo así, lo quiero todo para mí. Pues el Señor Jesucristo aquí, en este versículo, le salió de su corazón tener el celo de Dios. Porque como sabemos, el Señor Jesucristo era Dios. Y la palabra de Dios dice que Jehová es un Dios celoso. Por tanto, cuando él vio el templo de su padre profanado, él lo primero que le salió de hacer era apartar toda la inmundicia de allá. Porque el celo de Dios le consumía.
corazón. Y tan solo puede salir de un amor verdadero. Porque la palabra de Dios no dice, tienes que querer al Señor. No, mis amados, está bien quererlo, pero hay que amarlo por encima de todo. Porque yo puedo querer a algo, pero el quererlo es algo determinado, es algo de corta duración. Porque yo puedo querer a una persona por su dinero, yo puedo querer a una persona por cómo me trata, pero el amor es algo incondicional. El amor es para siempre. El amor, el amar verdaderamente es por encima de todo. De tal manera que dice la palabra de Dios, que amó Dios al mundo, que ya su Hijo unigénito, para todo aquel que no le crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Eso es amor, es el amar a Dios. No el quererlo pasa. Uno puede querer a Dios, por ejemplo, yo voy a hacer esto para que Dios me haga esto. Eso es quererlo. Pero el amarlo es, yo me niego a mí mismo y lo hago porque lo amo. Eso es el amor verdadero. Y de ese amor nace el celo de Dios. Ahora dice la palabra de Dios, mis hermanos. Dice Pablo, ¿acaso ignoráis que vosotros sois templo del Espíritu Santo, el cual no es vuestro, el cual es de Dios? Y por eso, como nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, como en nosotros tiene que adorar Dios, Dios es celoso de usted. Porque lo ama. Porque, mis hermanos, quiere que usted sea totalmente de él. Porque dice la palabra de Dios, dice Pablo, no podemos participar de la mesa de Dios y de la mesa de los demonios. No podemos participar de la copa de Dios y de la copa de los demonios. ¿Acaso queremos que Dios se ponga celoso? Porque Él nos ama, porque Él nos cela, porque Él dio todo lo que tenía por usted y usted tiene que hacer lo mismo por Dios. De esa manera, mis hermanos, nuestro Señor Jesucristo aquí dio demostrar ese celo de Dios, porque Él amaba a ese templo, porque ahí moraba Dios. Y si su corazón mora a Dios, Él va a hacer lo posible para que toda contaminación salga de usted. Porque, mis hermanos, todo aquello que no venga de la gloria de Dios es porque usted ha perdido el celo de Dios. Cuando uno no tiene el celo de Dios es porque ha perdido quizás el rumbo. Pero dice la palabra de Dios, yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Es pues necesario en esta tarde que si nos hemos desviado del camino sepa que hay un Dios celoso que lo está mirando. Hay un Dios celoso, mis hermanos, que no se olvida de usted a pesar de que a veces nosotros olvidemos de Dios. Porque todo hombre, mis hermanos, sea infiel, mienta, pero Dios siempre permanece fiel. Y mis hermanos, en la Escritura nos muestra un hombre que era de Jezreel, un hombre que tenía una viña, y dice que este rey Acab vio aquella viña y se acercó a ella y le dijo, mira, yo quiero esta viña para hacer de ella un campo de legumbres. Si bien te pareciere, yo te doy por ella una viña mejor o te pago su precio el dinero. Se le ofreció a mis hermanos, pero él dijo, Dios me guarde que yo dé la heredad de mis padres. Y es que Dios le ha dado a usted una herencia incorruptible, una herencia que no es de este mundo, una herencia que es celestial. Y aunque el diablo le ofrezca todo lo que le ofrezca, aunque le ofrezca todos los dineros, aunque le ofrezca toda la fama, aunque le dé todo aquello que el mundo le pueda dar, el celo de Dios tiene que poder más que el amor del mundo. Porque mis hermanos, el que se considera amigo del mundo, se considera enemigo de Dios. Por tanto, el celo de Dios, ¿qué hace? Ir en contra de todo aquello que el mundo le pueda dar. Y permanecer firme en las promesas de Dios. Porque eso es el celo de Dios. Querer para sí todas sus promesas. Querer para sí todos los milagros. Querer para sí todas sus sanidades. El primero orar, yo. El primero entregar la alabanza, yo. ¿Por qué? Porque tengo el celo de Dios. Y el celo de Dios me consume. ¿Por qué? Porque lo amo. Y porque quiere todo de sí. Pero si no amara a Dios y no tuviera ese celo, no tendría ese fuego en mi corazón de querer todo de Dios, sino que me daría igual un puntocillo. Bueno, hoy no será mejor. Que hoy no me sano. Voy
consumir. Tiene que haber un fuego dentro de nuestro corazón. Así como el altar, dice la palabra de Dios, tiene que estar encendido continuamente. Echando leña día tras día. Es que si su fuego se apaga, mis hermanos, entonces viene el apagamiento de su vida. Viene la monotonía, viene la pereza. Y entonces la cerca de Dios se cae. Es por eso, mis hermanos, que tenemos que ver a este Nabot de Jezreel, que prefirió morir antes de dar la heredad de sus padres a este rey. Y también tenemos a este hombre llamado Elías, del mismo tiempo de Nabot de Jezreel, que era un hombre que no sabemos de dónde salió, pero sabemos, mis hermanos, que era un hombre de Dios. De tal manera que vivía en un tiempo en el que la idolatría era muy grande, en el que los valores realmente de Dios se habían perdido. Y este hombre, con ese celo de Dios, fue allá donde el rey Acab y le dijo: por mi palabra no caerá ni lluvia ni rocío. Y ese es el celo de Dios, mis hermanos, que tenía este hombre. Pero cuando este hombre le dejó esa valentía, dijo al Señor: Señor, a tus profetas has dado muerte y solo yo he quedado. Pero no había quedado sino él, sino que había aún 7.000 que no habían doblado su rodilla delante de Baal. Y en este tiempo tan corrupto, tan corrompido, en el que vemos quizás que no encontramos más iglesias que anuncien el mismo mensaje que anunciamos nosotros. Que vemos a alguien que anuncia su palabra, pero después lo vemos que está haciendo cosas que la palabra de Dios dice que no la hagamos. A pesar de todo eso, aún hay 7.000 que no han doblado su rodilla delante de Baal. Aún hay personas celosas, aún hay un pueblo escogido por Dios para heredar esa vida eterna que es de los cielos. Y también tenemos a este profeta. Desde niño, mis hermanos, aprendió las escrituras, aún estando fuera de su tierra. Este era Daniel. Dice que él, cuando fue transportado a Babilonia, el rey les dio comida suya para que se alimentasen, mis hermanos, él y todos aquellos que habían comido. Pero él no quiso, mis hermanos, aquella comida, porque la ley de Dios prohibía tales alimentos. Y prefirió comer legumbres, mis hermanos, para no ir en contra de los mandamientos de Dios. Y es otra vez el celo de Dios que tenía Daniel, que fue ir en contra de los mandamientos del rey. No es solo esa vez, sino que cuando fue, mis hermanos, el edicto de 30 días, que nadie podía adorar ni a hombre ni a Dios en ese espacio, él fue por encima de ese mandamiento y mirando a aquel templo, mirando a Jerusalén por la puerta de su ventana, como lo solía hacer. Por tanto, mis hermanos, en esta tarde, que no perdamos el celo de Dios, que la amemos por todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, con toda nuestra alma, porque eso es lo que nace del cristiano, lo que nace del Hijo de Dios. Como dice la palabra, si el Espíritu de Dios mora en nosotros, entonces nosotros tenemos que hacer lo que Dios hace. Porque sed imitadores de mí. ¿Y qué es Dios? Un Dios celoso. ¿Y qué es lo que quiere Dios? Que usted sea totalmente de Él. Que no quiere Dios compartirlo con las cosas del mundo, sino que quiere que usted sea de Él completamente. Y de esa manera usted tiene que ser fiel al Señor, tomar su cruz cada día, ir en pos de Él. Y al final del camino, al final de la meta, hay una puerta abierta, y cuando se acerca a Él, diré: lo poco más sido fiel, en lo mucho te pondré. Este es el